Muy buenos días para todos. Mil gracias por su participación. En esta oportunidad tendremos la presentación sobre alternativas para el acceso a medicamentos en el marco del régimen de patentes. Esta presentación está a cargo de la doctora Claudia Marcela Vargas. Ella es química farmacéutica y es actualmente la directora científica de la Fundación IFARMA. Muchísimas gracias y bienvenida a la doctora Claudia. Una patente es un título de protección de propiedad intelectual, es una modalidad de protección de propiedad intelectual en la que el Estado le concede al inventor el monopolio para comercializar su invención durante un periodo de 20 años. En el caso de los medicamentos, esta protección de patentes se otorga desde el momento en que se hace la solicitud a la oficina de patentes de la protección y cuenta a partir de allí el periodo de 20 años. Esto significa que, digamos que desde el punto de vista del productor o del laboratorio farmacéutico, el hecho de que tenga que pasar por las pruebas preclínicas y clínicas hace que pierda cierto tiempo de esta protección antes de la comercialización como tal del producto y que al final aleguen que normalmente solamente tienen unos 5 años de protección efectiva de la propiedad intelectual. Como mencionaba un poco el profe Álvaro Cerda, han diseñado algunas formas para hacer que esta protección sea más extensa en el tiempo, prolongando el monopolio al que tienen derecho y pues en el caso de los sistemas de salud generando barreras de acceso debido a los altos costos a los altos precios que ellos le colocan a los medicamentos mientras tienen esta posición dominante en el mercado debido al monopolio. ¿Pasas a la siguiente? Bueno, ¿y cómo se regulan las patentes en el mundo? Entonces, como les mencionaba antes, a nivel internacional, tenemos el Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio o ADPIC, que fue firmado en 1995, luego después de la creación de la Organización Mundial del Comercio, de la cual hace parte Colombia. Y con base en lo establecido en este acuerdo, dice la ADPIC que cada país es autónomo para definir su regulación en lo que tiene que ver con los aspectos de protección de propiedad intelectual. En la región, en la Comunidad Andina de Naciones, en la CAN, existe una normativa que es la decisión 486, que es la más reciente que se emitió a nivel regional y que es una normativa que está en un nivel superior a la normativa nacional, el cual ya a nivel nacional hubo algunas modificaciones con relación a lo que esta decisión establecía debido a las negociaciones de los tratados de libre comercio en los que Colombia participó o actualmente participa con los Estados Unidos y con la Unión Europea, entre otros. En esta modificación de la normativa, debido a estas negociaciones, se incluyeron algunas medidas eh, para favorecer el otorgamiento de patentes o para prolongar la protección del monopolio. ¿Qué medidas se tomaron? Por ejemplo, se hicieron más flexibles los criterios de patentabilidad. Esto quiere decir que la Oficina de Patentes, la Superintendencia de Industria y Comercio, es un poco más laxa ahora para otorgar patentes, lo cual redunda en que hay más patentes concedidas en el país, pero que para medicamentos nos genera problemas de acceso porque en algunos casos, aunque no son modificaciones muy complejas o realmente inventos nuevos en las moléculas, les otorgamos la patente y generamos monopolio y al momento
de que el paciente requiere acceso para este tratamiento, el sistema de salud se enfrenta a altos costos. Y una segunda opción, una segunda medida que se tomó fue la de la protección de los datos de prueba, que en este caso en Colombia es otorgada por el INVIMA, en la cual el INVIMA se compromete a que no permitirá que en caso que una empresa de genéricos utilice la misma información producida por el laboratorio innovador, no la pueda considerar para concederle un registro sanitario a un producto genérico. Retomando un poco lo que comentaba el profe Julián, una vez que el medicamento original ha salido al mercado y ya ha hecho todos los estudios clínicos, considerando que el medicamento genérico tiene el mismo principio activo y tiene la misma forma farmacéutica y la misma concentración, no es adecuado repetir los ensayos porque tiene limitaciones éticas en la duplicación de ensayos clínicos. Entonces, mediante la protección de datos de prueba, lo que ocurre es que un producto que no obtuvo una protección de patente debido a que no cumplía con los criterios de nivel inventivo y de innovación, entonces igual se le garantiza 5 años de monopolio en el mercado. Esto es una de las medidas consideradas adictivas. ¿Pasas a la siguiente, por favor? En el año 2001, retomando también un poco lo que comentó el profe Álvaro Serra, en medio de la crisis de la epidemia del VIH, en el que teníamos medicamentos disponibles para tratamiento, pero eran de muy alto costo debido al monopolio, se emitió la Declaración de Doha, en el cual en esta reunión se discutió el impacto que tenían las patentes sobre la salud pública y se estableció que en el caso de salud debía primar la defensa del derecho a la salud sobre los intereses comerciales protegidos por, por las patentes. Y manifestó la posibilidad de que los países utilizaran algunas salvaguardias que estaban contenidas en el Tratado ATPIC, que son tres: las licencias voluntarias de patentes, las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. Entonces, a continuación voy a explicar un poco más en detalle cada una de estas salvaguardias. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, ¿qué son las licencias voluntarias? Las licencias voluntarias son el resultado de una negociación entre el titular de la patente, es decir, el laboratorio farmacéutico que produce el medicamento, y otro actor en un país definido. Entonces, por ejemplo, han sido conocidas las licencias voluntarias que han sido otorgadas, por ejemplo, para la India. Entonces, el laboratorio titular de la patente, el dueño de la patente, negocia con un laboratorio farmacéutico local para que haga la producción de un genérico a un precio menor, pero pagándole una regalía al titular de la patente. Entonces, pero esta producción o estos genéricos solamente pueden ser vendidos en un territorio definido durante la negociación. Entonces, por ejemplo, si la negociación la hizo un laboratorio multinacional con un laboratorio indio, en la negociación puede quedar que el genérico que produzca solamente lo puede vender en India y no lo puede vender a otros países. En algunos casos, en países donde no hay industria farmacéutica local, por ejemplo, los países menos desarrollados de África, lo que se ha hecho con las licencias voluntarias es que el titular de la patente negocia con el laboratorio farmacéutico de la India, el local, y autoriza que sus genéricos se distribuyan a estos países que no tienen, que son de bajos ingresos y que no tienen mecanismos para tener una producción farmacéutica propia. Pasas a la siguiente, por favor.
Una de las mayores iniciativas que existen actualmente de licencias obligatorias es el Medicines Patent Pool, que es un proyecto financiado por Unitate que inicialmente estaba enfocado en conseguir licencias voluntarias para medicamentos indicados en el tratamiento del VIH, la tuberculosis y la malaria, y favorecer el acceso a estos productos en países de bajos ingresos. Este es un ejemplo de una licencia obligatoria. Recientemente el Medicines Patent Pool ha iniciado trabajos en licencias obligatorias para tratamiento de hepatitis C. En este caso vemos la información de una licencia voluntaria de Daclatasvir que fue negociada por Bristol Myers Squibb con diversos laboratorios, algunos de ellos, por ejemplo, Cipla en la India, en los que permite la producción del genérico y que puede ser distribuido, el cual puede ser distribuido en 112 países. Aquí vemos que de la región de las Américas, el único país incluido aquí en lo que mencionan es Bolivia. Siguiente. Sin embargo, bueno, esta es otra información complementaria que hay en el sitio web. Ustedes lo pueden buscar por internet, por Google, colocar Medicines Patent Pool y allí pueden encontrar toda la base de datos de todas las de información por cada molécula, en qué países está patentado, si hubo países en los que se negó la patente y en qué países está bajo una licencia voluntaria. En el caso de Daclatasvir, ellos colocan en el anuncio que fue licenciado en 2015, que estaban cubiertos 112 países en los que viven 65% de las personas que viven con VIH en países de ingreso medio o bajo. Aquí hay que tener cuidado con la interpretación de este porcentaje porque, aunque parece muy alto, se reduce solamente a las personas que viven en países de ingresos medios y bajos. Es decir, no corresponde al 65% del total de pacientes que requieren el tratamiento. Y debido a las limitaciones, a las barreras geográficas que colocan, de que definen que la licencia solo puede ser utilizada en determinados países, eh, dado que, por ejemplo, en el caso de Colombia es un mercado interesante para el laboratorio, no se permite el ingreso de Colombia a esta licencia. Entonces, en este momento, Colombia no tiene acceso a los genéricos producidos bajo esta licencia voluntaria de Bristol, en este caso específico del Daclatasvir. ¿Pasas al siguiente? Y pues también tenemos una licencia voluntaria de Gilead. Sin embargo, ha habido denuncias porque siempre la licencia voluntaria pues la colocan en el sentido de la diapositiva anterior, de estamos ofreciéndole tratamiento a mucha gente, pero en realidad están, en el caso, por ejemplo, del sofosbuvir y del edipasvir, eh, en este caso, con la forma en la que definió su licencia voluntaria, ha dejado al 46% de las personas que requieren el tratamiento por fuera de la cobertura. Entonces, digamos que para países de muy bajos ingresos en los que la industria no tiene intereses porque el mercado no tiene un tamaño relevante para ellos, esta puede ser una forma de garantizar el acceso en ese caso. Sin embargo, pues países de ingresos un poco más altos como Colombia, pues tenemos problemas para poder acceder a este tipo de licencias y permitir que la disponibilidad de medicamentos genéricos que a un menor costo nos permitiría una mayor cobertura del tratamiento para la hepatitis C. Siguiente. Bueno, entonces ya vimos las licencias voluntarias. Hay otras, la segunda salvaguarda son las licencias obligatorias, las cuales
constituyen un permiso que da el gobierno. Esto ya no es una negociación con el laboratorio, ya es una decisión de Estado, en la que el gobierno decide que el medicamento patentado es una necesidad urgente para su población y autoriza que un segundo laboratorio farmacéutico local produzca un genérico sin tener que pedirle permiso al titular de la patente, pero en compensación el Estado o el laboratorio al que se le autorice la producción del genérico a nivel local tiene que pagar una regalía al titular de la patente. Entonces, esto en algunos casos, no sé si ustedes siguieron las noticias sobre la licencia, la declaración de interés público del IMATINIB y la solicitud de licencia obligatoria en algunas personas, algunos actores, principalmente de la superintendencia, mencionaban que Colombia no podía declarar una licencia obligatoria porque eso iba en contra de sus compromisos comerciales adquiridos en los tratados de libre comercio y que era una expropiación de la patente. Esto lo decían en los medios, en público. Sin embargo, si uno se remite a la página de la Organización Mundial del Comercio, está claramente establecido que una licencia obligatoria no se considera una expropiación de la patente ni una violación de estos derechos adquiridos por los titulares de la patente. Vamos a la siguiente. Entonces, en el acuerdo ATPIC y en la declaración de Doha, se establece que cada país miembro tiene derecho a conceder las licencias obligatorias y tiene libertad de establecer cuáles van a ser los criterios para conceder estas licencias. Y se supone que estas licencias deben ser concedidas en caso que haya una emergencia nacional o que el producto sea, como en el caso de Colombia, de interés público, y que cada miembro tiene derecho a definir en su normativa local cómo va a proceder en estos casos. Sin embargo, esto no siempre es fácil. Las presiones externas y de los sectores de comercio son muy fuertes y pues en realidad, aunque esto está escrito en el papel, en la práctica son realmente difíciles de llevar a cabo porque la autonomía o el derecho de los países se ve claramente limitado por las presiones comerciales. Siguiente. Para que veamos un ejemplo, algunos ejemplos de experiencias. En Colombia hemos tenido tres solicitudes de licencias obligatorias. La primera experiencia fue en el 2008, en la que se solicitó la licencia obligatoria del Lopinavir Ritonavir de marca Caletra, que es un medicamento indicado para el VIH, y en el cual la concesión de la patente ya estuvo cuestionada desde la sociedad civil, porque las moléculas como tal, las modificaciones que se patentaron, no eran de una gran altura inventiva y se consideraba que por tanto no cumplía con este criterio para que le fuera otorgada una patente. Sin embargo, la patente fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ante esta situación, la sociedad civil, varias organizaciones de la sociedad civil, entre los que estuvieron algunos de las organizaciones vinculadas a la campaña y estuvo también la Fundación IFARMA, se hizo la solicitud ante el ministerio, dado que no habían antecedentes de estas solicitudes. El gobierno tuvo que definir el procedimiento a seguir y definió, el cual fue definido a través del decreto 4302 del 2008. Vamos al siguiente. En este decreto se definía que debía crearse un comité en el que se evaluaba si el producto era o no de interés público, y el ministerio al final decretó que no era de interés público porque el medicamento ya estaba incluido en el plan obligatorio de salud y no consideraba que su alto costo
constituyera una barrera de acceso. En esta solicitud debo destacar que hubo una gran movilización de la sociedad civil, se hicieron algunas marchas en diferentes ciudades para presionar la declaratoria de interés público, que es el paso previo para la concesión de la licencia obligatoria. Vamos a la siguiente. Entonces, el ministerio hace la evaluación, dice que concluye que no es un medicamento de interés público porque ya está en el plan obligatorio de salud. Y 3 años después, en 2011, es mediante una decisión judicial en la que se reconoce que el alto precio del medicamento ha violado el derecho a la salud de las personas y le ordena al Ministerio de Salud que se aplique un control de precios a este medicamento, medida que se toma un año después, en 2013, en la que se establece el precio máximo para el Caletra y se obtuvo una reducción del 90%. Entonces, aunque no obtuvimos la licencia obligatoria como tal, se logró hacer una reducción de precio que ya, digamos que eliminaba en parte una de las barreras de acceso que se tenían para ese tratamiento. Siguiente. El segundo caso es el de Imatinib, de marca Glibe, que es una solicitud de declaración de interés público que se hizo en 2014. Sin embargo, solo 2 años después salió la respuesta del comité del ministerio en la cual se recomienda la declaratoria de interés público para este medicamento y finalmente el ministerio hace oficialmente la declaración en junio del año pasado. Siguiente. Aunque el medicamento había sido declarado de interés público, la instancia a la que le correspondía declarar o otorgar la licencia obligatoria era la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, debido a la postura de este sector en el que en ese momento consideraba o considera actualmente aún que su principal labor es conceder patentes y proteger la protección de propiedad intelectual, perdón la redundancia, entonces no hubo la concesión de la licencia obligatoria y el Ministerio de Salud entonces tomó la decisión de aplicarle un control de precio, una definición de un precio máximo, por una metodología diferente a la que se utilizaba en los otros productos innovadores, las otras medidas de regulación de precio que se han tomado previamente en los años anteriores. Lo que se hacía era tomar precios de referencia del mismo producto, del original, en 17 países diferentes y mediante una fórmula matemática establecida, definir el precio máximo para Colombia. Sin embargo, en el caso de Imatinib se cambió esta metodología y no solo se incluyeron los precios del medicamento innovador, sino además los precios de los medicamentos genéricos disponibles en los países de referencia. Esto hizo que el precio de Glivec fuera mucho más bajo y que Novartis, el productor de este medicamento, iniciara una campaña de presión a través de diferentes vías, incluyendo AFIDRO, incluyendo cartas de embajadores como el de Estados Unidos o el de Suiza, en el que se presionaba al gobierno colombiano para que esta medida fuera levantada. Al final, a pesar de la presión, se mantuvo la regulación del precio, pero costó la modificación de la regulación de la concesión de, perdón, la concesión no, la declaración de interés público de un medicamento que se hizo recientemente al inicio de este año con el decreto 6, en el que se cambió la conformación del comité. En este comité realmente era liderado por el Ministerio de Medicamentos. Ahora debe contar también con la participación del Ministerio de Comercio y del Departamento de Planeación Nacional, lo cual pues puede generar obstáculos para que un producto pueda ser declarado de interés público. Siguiente. Y la tercera
experiencia que tenemos es la de la solicitud de declaración de interés público para los medicamentos de hepatitis C, que se hizo en el año 2015. Ya ayer se estaba viendo en Twitter, se cumplían 2 años de esta solicitud y el proceso ha sido realmente lento. Tuvimos entonces la modificación de la regulación este año, de la conformación del comité y la evaluación para la declaratoria de interés público. En vista de la no respuesta, se envió un derecho de petición que algunos de ustedes, como representantes de sus organizaciones, firmaron en el evento que tuvimos en julio de 2017, que se envió al Ministerio de Salud consultando sobre el estado de este trámite. Siguiente. A este derecho de petición no hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud y hace 2 semanas se instauró una acción de tutela eh, solicitando información acerca de cómo se encontraba este trámite, y la respuesta que hubo desde el Ministerio es que se iniciará la acción administrativa y pues el proceso en este momento se ha abierto y estamos a la expectativa de qué respuesta tengamos por parte del Ministerio en los próximos días. Siguiente. Sin embargo, hay una experiencia exitosa de una licencia obligatoria para Sofosbuvir, que es el caso de Malasia, que fue también recientemente otorgada en septiembre del 2017. En este caso, el gobierno de Malasia, considerando que tiene una alta prevalencia de hepatitis C en su población y que requiere requiere de acceso, facilitar el acceso al tratamiento debido a que esta patología es de interés público para ellos, ha concedido la licencia obligatoria y está a puertas de autorizar el, la producción a un laboratorio local. Una cosa particular que tiene este caso es que cuando la industria vio que el gobierno de Malasia estaba empeñado en esta vía, en utilizar la licencia obligatoria, eh, incluyó al país dentro del marco de la licencia voluntaria. Sin embargo, para el gobierno esto no era una solución suficiente y decidió proseguir con el proceso del otorgamiento de la licencia obligatoria para Sofosbuvir. Aquí quiero destacar que, aunque las salvaguardas están contenidas en el acuerdo ADPIC, no es, como ya son fáciles de aplicar, también dependemos mucho de la política que tenga el gobierno por este tipo de medidas para garantizar el acceso a medicamentos. Siguiente. Y bueno, la tercera salvaguardia que se plantea en el APIC son las importaciones paralelas, en las cuales un país puede, mediante esta figura, decidir comprarle al distribuidor de otro país si el precio es más bajo, sin necesidad de pedirle permiso al titular de la patente y sin que esto signifique una violación a la patente en el territorio nacional. Entonces, un ejemplo sería una situación siguiente. Por ejemplo, si Colombia, eh, el precio inicial del productor es muy alto para un medicamento, por ejemplo, Sofosbuvir, podría decidir con el precio es más adecuado o más bajo en Brasil, podría decidir comprarle directamente al distribuidor de Brasil, al distribuidor oficial de Brasil, para obtener una reducción en sus costos y facilitar el acceso. Sin embargo, esto en teoría funciona así en el papel.
en la práctica es difícil de implementar porque el país donde el precio es más bajo puede tener represalias por parte del laboratorio, siguiente, el cual podría tomar la decisión de aumentarle el precio debido a la venta que le hizo al otro país. Entonces, este tipo de importaciones aunque se encuentran en el papel, en la práctica son difíciles de llevar a cabo. ¿Qué otras opciones tenemos además de las salvaguardias? Siguiente. Una de las opciones está en el artículo 60 del acuerdo ATPIC, que habla de importaciones insignificantes, en el cual los países pueden excluir de la aplicación de toda la norma de propiedad intelectual la importación de pequeñas cantidades que no tienen por objetivo ser vendidas en el país y que sean parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas cantidades. Esta es una de las opciones que se utilizan en los clubes de compradores. Siguiente. Uno de los clubes de compradores más famoso fue el que se estableció en Dallas durante el inicio de la epidemia del VIH, en el cual se juntaron personas que eran VIH positivas y formaron un club, el que la persona que quería entrar a ser parte de este club debía pagar una membresía y el club se encargaba de hacer la compra del medicamento fuera de los Estados Unidos y traerlo al paciente que lo requería, utilizando esta excepción que permite este artículo del ADPIC. La experiencia fue llevada al cine en la película Dallas Buyers Club y ha sido utilizada en este momento para el caso de la hepatitis C por un grupo de pacientes en Uruguay que está haciendo la compra del medicamento genérico fuera del país a un precio más bajo y esto ha facilitado que el acceso no se limite, o sea, el sistema de salud actualmente está solo entregando el medicamento a los pacientes con un estadio de daño hepático avanzado, pero mediante esta modalidad, pues pacientes que aún no tienen síntomas hepáticos pueden tener acceso al tratamiento. Siguiente. También se ha utilizado esta excepción en el caso de Italia, en el que fue el mismo gobierno el que decidió autorizar que en caso que el paciente no cumpla con los criterios de la guía clínica actual para tener acceso a medicamentos, que son similares a los de Uruguay y a los que tenemos en Colombia, de que solo en los casos más críticos se les da la posibilidad de acceso a través del sistema de salud, los pacientes pueden comprar de su bolsillo el tratamiento genérico a un menor costo en el extranjero y que esto no implicará una violación del derecho de patente. Entonces, estos son algunos ejemplos que tenemos actualmente en cómo se han utilizado esta excepción para facilitar el acceso a tratamiento al tratamiento para la hepatitis C. Cabe aclarar que la limitación es que estas acciones no funcionan en el marco del sistema de salud, sino que son los pacientes los que están asumiendo el costo del tratamiento, que en este caso pues es más bajo que comprar el tratamiento original. Siguiente. Y por último, la última opción otra opción que tenemos para facilitar el acceso en el marco de la protección de propiedad intelectual y de las patentes es la producción magistral de medicamentos. Este tipo de producción está por fuera del marco de la protección de patentes, porque la protección de patentes está explícitamente diseñada para la producción industrial. La producción magistral de medicamentos es una producción artesanal en la cual se prepara de una forma personalizada de acuerdo a las necesidades del paciente
el medicamento que requiere a partir de una prescripción médica. Entonces, la forma en que esto funciona es que se define un área que debe cumplir en el caso de Colombia con las buenas prácticas de elaboración, que es una regulación del INVIMA, en el cual se garantizan las condiciones para que la producción cumpla los estándares de calidad, y se prepara cada medicamento de acuerdo a lo prescrito por el médico, en el cual irá una forma farmacéutica y una concentración o una dosis específica para las necesidades del paciente. ¿Esto qué ventajas tiene? Que, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes de VIH pediátricos, en los cuales en Colombia en el mercado no contamos con muchas opciones, favorecería la posibilidad de que los niños tengan acceso al tratamiento que necesitan, en la combinación que necesitan y en la necesidad, en la dosis que requieren, sin que tengan necesidad de ponerse a fragmentar tabletas, por ejemplo, sino que ya se prepara específicamente para cada paciente de acuerdo a su necesidad. Y en el caso de hepatitis C, pues podría hacerse una aplicación similar eh, para los pacientes que requieran una adecuación de dosis específica debido a sus condiciones fisiológicas. Siguiente. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy con respecto a estas alternativas de acceso. Espero que la presentación haya sido de su agrado, que haya sido clara, y pues quedo atenta a las preguntas que tengan los asistentes. Muchas gracias a la doctora Claudia. Vamos a abrir un espacio para hacer preguntas y podemos hacerlo a través del chat y yo las estaré leyendo. Entonces vamos a esperar a ver si alguno de los participantes a la sesión tiene alguna pregunta. Bueno, doctora Claudia, aquí nos preguntan, ¿cuáles de las tres modalidades está utilizando Colombia? Bueno, actualmente, bueno, como les comentaba, de las tres salvaguardias disponibles en el acuerdo ADPIC, la que se ha utilizado, bueno, realmente no se ha utilizado ninguna. No hemos, en Colombia, a pesar de que ha habido 3 intentos con Caletra, con Imatinib y ahora con los medicamentos de hepatitis C, eh, no hemos llegado a tener una licencia obligatoria como tal declarada, como en otros países, por ejemplo, como en Malasia o como en Ecuador es otro ejemplo que tenemos. Sin embargo, el proceso, digamos que nos ha dado frutos. En primer lugar, pues tanto para el Caletra como para el Imatinib, para el Glivec, logramos obtener unas reducciones de precio importantes. Para el Caletra el 90%, para el Imatinib fue más o menos del 40%, pero no hemos, como país, no hemos llegado a declarar una licencia obligatoria como tal. Es por esto que no pudimos tener en el caso de Caletra medicamentos genéricos de Caletra, y en el Imatinib pues una situación similar. Lo que tuvimos fue una aplicación de el efecto que tendría si hubiesen medicamentos genéricos disponibles en el mercado al control de precios que se le impuso al producto, que era lo que les comentaba, que en el control de precios previo se tenían en cuenta solo los precios del medicamento innovador, pero para el caso de Imatinib se incluyeron dentro de estos cálculos los precios de los genéricos disponibles
en los países que se toman como referencia para el cálculo del precio para Colombia. En este momento, pues estamos a la expectativa. Podría ser que en el caso de los medicamentos para hepatitis C fuera nuestra primera licencia obligatoria. Sin embargo, aún estamos en el primer paso, en el de la declaratoria de interés público, y pues tendremos que hacer seguimiento a este proceso para, para ver qué resultado vamos a obtener en esta nueva solicitud que tenemos abierta en este momento. Entonces, bueno, pues sí, o sea, si miramos desde el punto de vista pragmático, no, Colombia no ha utilizado ninguna de estas salvaguardias, pero digamos que en contrapartida el proceso ha llevado a que haya algunos impactos en cuanto al control de precio y a la disminución de la barrera de acceso que generan los altos precios de estos productos. En el caso de la hepatitis C, pues digamos que ya hubo una respuesta del ministerio con la compra centralizada, pero pues creemos que la reducción del precio que se obtuvo es importante, pero podríamos obtener mejores precios si tuviéramos posibilidad de la comercialización, de comercializar medicamentos genéricos. Entonces, estamos a la espera. Bueno, el comentario que hace Wilfrido Olmos, Pérez Olmos desde Valledupar es, el caso particular con Manuel Elkin Patarroyo como está ante el mundo en cuanto a patente referente con malaria. Más o menos así no entiendo la pregunta. Sí, en este caso lo que Manuel Elkin Patarroyo hizo fue que le entregó o sea, él obtuvo la patente y se la entregó a la Organización Mundial de la Salud para que dispusiera de esta información, que pues sin duda es una actitud loable con el, eh, pues desde el punto de vista de la ciencia, y dejar disponible este conocimiento para que las personas tuvieran acceso al resultado de su investigación. Entonces creo que sí es un ejemplo en el que las patentes no son entregadas a un interés comercial, que es lo que ocurre más o menos que es lo que ocurre en el caso de la industria farmacéutica. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero si uno revisa los datos de quién es el que realmente invierte en la financiación de proyectos de investigación, normalmente son las universidades públicas y los institutos de investigación públicos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Lo que sucede es que en Estados Unidos hace algunos años se autorizó que las universidades pudieran vender las patentes a empresas interesadas en producir en el caso de medicamentos, pues de producir el medicamento que estaba bajo investigación, y que reciban en contrapartida una regalía de la venta del producto. Esto lo que ha hecho es que a la industria, o sea, realmente la industria no es la que más invierte en investigación y desarrollo. Y muchos de estos productos son fruto de inversión de recurso público que se traduce al momento de la venta de la patente en la privatización del retorno económico que se tiene de este producto. Además, pues abusivo debido al alto costo, al alto precio que se le establece a estos productos debido al monopolio. Entonces, esta discusión de las patentes y quién debería explotarlas o cómo debería ser su explotación según la fuente del recurso que financió toda la investigación que resultó en la patente es aún un tema controversial y no hay un acuerdo en ese sentido.
Bueno, acabo de recibir una pregunta aquí por privado. Vamos a ver si la puedo interpretar. Dice algo así. A la hora de crear los medicamentos magistrales, los excipientes o el principio activo puede estar patentado y puede ser esto un problema a la hora de pues fabricar o producir un medicamento magistral. Ese es uno de los aspectos que actualmente estamos explorando desde una iniciativa de investigación en la Fundación. Eh, Aún no tenemos la respuesta. Algunos expertos mencionan que no habría problema, que esto no significaría que se esté infringiendo la patente debido a esta importación o a esta producción, pero es un tema en el que no haya un consenso. Entonces, pero pues estamos en la fundación haciendo todo el estudio de la viabilidad legal para poder tener respuesta a estos interrogantes. Ok. ¿Algún participante más desea hacer alguna otra pregunta? Bueno, entonces siendo así, creo que damos por terminada esta sesión. Agradecemos mucho a la doctora Claudia Vargas por su excelente presentación y a cada uno de los participantes que estuvieron presentes hoy en esta sesión. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.